Muy buenas, ¿qué tal? Después de un periodo de descanso, pues bueno, retomamos nuestro pequeño programa con nuestros amigos de las plantas. Hoy os quisiera hablar de una planta que es una planta, podríamos decir, de tierra o de una situación mediterránea, ¿no? Donde el calor suele apretar bastante, que es la bougainvillea. La bougainvillea, como normalmente se suele pronunciar, es una planta que procede de Brasil y como siempre os digo, los colores cuando son muy vivos suelen ser de esta parte del mundo, ¿no? Brasil es una tierra de colores muy intensos. La bougainvillea es una planta que se adapta muy bien a nuestro clima mediterráneo, porque tenemos suficiente luz para ella, que es lo que necesita. Tenemos temperatura y poca humedad relativa en el ambiente, con lo cual ella vive muy bien. Os podré decir que hay bastantes variedades, pero entre ellas se suelen cultivar muy pocas. Tenemos esta, por ejemplo, que es la morada, que es la más resistente al frío, y la variedad glabra, y luego otros colores como son rojos, rosas, blanco, amarillo, que son las spectabilis, ¿no? Son variedades muy distintas, incluso en la hoja. Podríamos hablar de la variedad glabra, que es quizás, al ser un poco más resistente al frío, posiblemente en la parte de la sierra de aquí, de nuestra ciudad de Córdoba, pues aguanta bastante mejor, ¿no? Eso no quiere decir que cuando haya una helada fuerte no se vaya a quemar o incluso se pueda secar. Habría que protegerla los primeros años hasta que su madera sea leñosa, esté fuerte y resista a los fríos. Ella lo que tiene es un color muy intenso en este malva, que es un color muy vivo, muy intenso, y que se intensifica según la luz que reciba. A ella le gusta estar a pleno sol, pero también vive en un sitio donde reciba mucha luz y no tenga el sol directo, ¿no? Lo único que pasa es que apaga un poco el color morado vivo, que podríamos decir, ¿no? Por lo demás, también os puedo decir que esta variedad soporta todo tipo de recorte. Siempre que la mayoría de las veces que vemos plantas formadas como esta en copa, pues será esta variedad la mayoría de las veces. ¿Por qué? Pues porque se adapta muy bien. Cada vez que tú podas, se tupe y florece mucho más. Es una cualidad de esa variedad. No quiere decir que, por ejemplo, ya están cogiendo sitio, podríamos decir, estas variedades, que son variedades un poco más enanas, podríamos decir, y que se están injertando en la glabra. Es una variedad que echa mucha flor, que soporta un pequeño pinzado, y lo principal que tenemos que ver es que la bougainvillea, mientras más se pince, más flores echa, porque ella realmente lo que echa son las hojas de colores, ¿no? En los brotes nuevos, cada vez que pinzamos o que podamos, lo que hace es brotar, echar brotes nuevos alrededor de ese corte que hemos dado y florecer inmediatamente. Claro, la flor es insignificante, porque la flor es estas pequeñas florecitas que se le ven ahí en ese blanco amarillento, ¿no? Pero todas las brácteas que tiene alrededor, que son de un color muy intenso, son las que en realidad le dan colorido a la planta. Entonces, ¿qué os digo? Pues que mientras más podéis, mientras más recortéis la bougainvillea, más flores vais a tener. Bien en este tipo o bien en el tipo spectabilis, que es
estas que veis, bueno, pues sobre todo esos colores que se suelen ver mucho, que son rojos, morados, salmones, todos estos colores, ¿no? La flor de la Spectabilis es mayor, es más grande y las hojas son también mucho más grandes. A la vez, los tallos que echan la Spectabilis son mucho más largos, crecen muchísimo más, o sea, se desarrollan muy fuertes y sobre todo echa unas púas muy grandes en la axila de la hoja, que bueno, es su forma de poderse agarrar a ese muro, o a ese árbol, o a ese sitio donde ella quiere trepar, o se tiene que agarrar para que el viento no la tire al suelo o le rompa los tallos, ¿no? Es una de las formas de ella poder defenderse, podríamos decir, ¿no? También es muy particular de la Spectabilis ver colores diferentes en la misma planta, ¿no? Pues suelen salir en un tono a lo mejor oscuro y luego ir palideciendo, por eso muchas veces vemos posiblemente una planta que es roja, pero que en realidad luego se vuelve rosa, ¿no? Y es porque la flor nace roja y según se va abriendo, las brácteas se van envejeciendo, va bajando el tono del color. No quiere decir que sean diferentes, pero bueno, quedan originales y queda bonito también que haya diferentes tonos en una misma planta. Os diré que es una planta de tierras pobres, podríamos decir, ¿no? De tierras que drenen muy bien. Es una planta que le teme mucho al agua, aunque en su país de origen ellas son plantas que viven encima de los troncos de los árboles y se alimentan de la humedad que desprende esos pantanos o esas zonas, ¿no? Pero aquí en nuestro clima prefieren tierras que drenen muy bien, que no se encharquen, que no retengan demasiado la humedad. Ella, al tener una raíz muy fina, que podemos ver en cualquier planta, el sistema radicular es pobre, no es un sistema radicular fuerte, las raíces son muy pequeñitas, muy finas, y en cuanto tienen un exceso de agua, se pudren y muere la planta. Es muy normal que suele pasar eso. Fijaros en el detalle de cuando se trasplanta, por ejemplo, una bugambilla como esta, pues no se aprieta nunca la tierra, con lo cual se ven ocasidades, huecos, por donde circula el aire, y eso oxigena toda la planta. Es muy a tener en cuenta de no apretar ni poner nunca tierras muy arcillosas, tierras que sean pobres y que sean, bueno, que sean ricas en materia orgánica. Ojo, que muchas veces preguntáis qué es sustrato o materia orgánica. Materia orgánica es un estiércol descompuesto, es un abono orgánico, ¿no? Entonces, les gusta que tenga un buen abono orgánico, bastante estiércol, pero que sea muy flojo. Y la tierra, si vais a plantar en pleno campo, procurar, si es algo arcillosa, si es muy fuerte, de mezclar con arena. Y no os quedéis cortos, mezclar al 50% de arena. Mitad arena, mitad tierra. Abono orgánico y para adelante. Y tendremos una bugambilla creciendo y poniéndose espectacular. Por otras cosas, os diré que los abonos, si lo vais a tener, por ejemplo, en macetas, en terrazas, donde la bugambilla se porta perfectamente, pues en áticos, en sitios así, donde sean macetones grandes, procurar de que las macetas no sean demasiado anchas o demasiado grandes proporcionalmente para la planta que pongáis. Procurar siempre que, por ejemplo, como veis estas copas, la maceta debe ser siempre inferior al tamaño de la copa.
y si es en una planta en pirámide, como esta que tenemos aquí, pues la base de la pirámide, o sea, la base de la planta, la maceta debe ser inferior, siempre más pequeña que la planta, porque si no, lo que tendríamos sería una retención muy fuerte de agua, de humedad, y nos produciría esa muerte de raíces que suele ser la muerte de la planta. Requieren un abono bajo en nitrógeno, por ejemplo, por eso si utilizáis abonos líquidos, pues utilizar siempre abonos de floración, no utilicéis abonos de plantas, un abono universal, sino un abono de floración. Ponerlo cada 20 o 30 días o aproximadamente, y si es un abono mineral, pues ponerlo cada mes o un mes y medio aproximadamente, no requiere demasiado. Aguas de riego, pues pensar que como quiere poquita agua, por ejemplo, si la tenemos en la tierra, en el jardín, en verano pues regaremos 1 o 2 veces a la semana, y en pleno invierno y otoño nos vamos a olvidar de ella. No vamos a ponerle agua prácticamente ninguna, Lo que sí le vamos a aportar es una buena capa de materia orgánica. No necesita mucho más cuidado, lo que sí necesita es que cuando veáis que amarillea, que es muy normal que la bugambilla empiece la hoja a amarillar, pues ponerle un poco de quelato de hierro. En el agua de riego, ponerle un poco de quelato de hierro. Y si veis que con eso no es suficiente, que la planta no empieza a amarillar, yo os doy un secretillo que tenemos nosotros normalmente los viveristas. Lo que hacemos es dejar de regar la planta hasta que la planta tira la hoja. Cuando la planta empieza a tirar las hojas, vamos, la suelta, se le cae, parece que se va a secar, pues entonces le empezamos a dar un poquito de agua con quelato de hierro. Y la planta empieza otra vez a generar sus raíces y empezar otra vez a vivir. Empieza a salir verde, con un verde intenso, y conseguimos que no se nos muera. Si la planta palidece mucho, quiere decir que la raíz se está muriendo y iremos, mientras más agua le echemos, pues peor lo vamos haciendo, o sea que irá muriendo poco a poco. En cuanto a enfermedades que pueda tener la planta, pues mira, es una planta sensible, por ejemplo, a las cochinillas, a distintos tipos, pero sobre todo a la cochinilla algodonosa, y sobre todo cuando está en sitios cerrados. Hay que tener en cuenta que esto es una planta de jardín, de ambiente seco, entonces cuando lo tenemos en un patio o en un sitio donde las paredes son altas, no circula bien la tierra y suele atacarle la cochinilla algodonosa. Ponemos un insecticida para ella y la eliminamos, igual que la araña roja, que también suele atacarle cuando el ambiente es propicio para ellos, que precisamente son estos sitios donde no circula demasiado bien el aire. Y luego hay algunas veces que vemos las hojas comidas con semicírculos y decimos, pues serán orugas o algo así, ¿no? Es muy curioso porque vemos que las hojas se comen media luna en la hoja, ¿no? O sea, se comen media luna. Y en realidad son unas abejas aserradoras que se le llama. En realidad esta abeja no corta la hoja para comérsela, sino lo que la corta para hacer los nidos, para ella reproducirse, ¿no? Entonces, pues bueno, simplemente con poner un poco de insecticida para avispas o langostas, la eliminamos. Pero muchas veces me han venido diciendo que bueno, que le echan para las orugas porque debe tener gusanos y tal, y no se la eliminan, efectivamente. Es una langosta, una abeja, como queramos llamarle, con lo cual
con un insecticida de orugas no la vamos a eliminar. Por otra, quizás no tenga mucho más cuidado esta planta, y sí que es muy agradecida, es muy bonita, y la podemos tener en diferentes formas. Hay bonsái, por ejemplo, espectaculares de bougainvillea, que muchas veces se suelen ver ahora por estas fechas de verano, a principio de verano, en exposiciones que se están haciendo. Por ejemplo, en Córdoba ha habido hace muy poco una en el Palacio de la Merced, y hay bougainvilleas espectaculares en bonsái. Por lo tanto, yo pues bueno, os animo a que pongáis bougainvilleas bien en terrazas, en balcones, en jardín, donde os apetezca, y ver que no es una planta difícil de criar, que es muy fácil de mantenerla, y simplemente casi nos tenemos que olvidar un poquillo de ella, y sobre todo mantenerla a raya. Cuando la bougainvillea empiece a echar tallos, como por ejemplo esta que tenemos aquí, lo único que tenemos es que írselo o guiando en el tutor que tiene, o simplemente írselo suprimiendo. Suprimir los tallos siempre por bajo del tamaño que vosotros queráis que luego se quede la planta, porque de cada corte que demos van a salir nuevos tallos y crecerán aproximadamente unos 10 centímetros. Entonces, para que la planta no se nos desgarbe, no se nos vaya de la forma que queremos darle, cortar un poquito más abajo de esa parte que queremos que se quede. Y mantendremos una planta siempre llena de flor, ¿eh? Hay un dicho que dice que la bougainvillea, mientras más sufrida, más florida. Quiere decir que mientras más cortemos, mientras más corte le demos, más flores nos va a echar, ¿no? Es, bueno, un dicho de tanto. Y nada más, pues que disfruten de esta planta, y que con ella seguro que van a tener un gran éxito. Hasta otro próximo programa.